Hoy el periódico El Financiero publica en su primera plana un informe o un artículo que se titula Choque de opiniones por eventual desaparición de la COFETEL y presenta información de un documento que parece ser uno de los documentos de trabajo que se están utilizando para la reforma de telecomunicaciones. Esta es una reforma muy importante que podría estar lista, de hecho, esta misma semana y que está generando una gran discusión. Tenemos en la línea telefónica a Enrique Quintana, director editorial de este periódico El Financiero, que señala que tiene una copia de este borrador de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Enrique Quintana, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, buenos días al auditorio. Muy buenos días. En primer lugar, danos una idea de cuáles son las modificaciones más importantes que se ven en este borrador, y vale la pena señalar que el primer paso sería una reforma constitucional, esto es, se tocarían algunos artículos de la Constitución. ¿De cuáles estamos hablando y cuáles serían las modificaciones más importantes? Estamos hablando, Sergio, de diversos artículos de la Constitución, notoriamente el artículo 6º, donde se establecería el carácter, de autoridad del nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Hoy la COFETEL, el órgano regulador de este ámbito, no tiene este estatuto constitucional, sino que existe una ley. Y estaríamos hablando también de modificaciones al artículo 28, donde se establecerían nuevas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia y varias regulaciones justamente en esta materia, en materia de competencia. Digamos que serían las modificaciones más relevantes. Hay también modificaciones al artículo 73, al artículo 94, al artículo 104 y a los artículos 110, 111 y 134 de la Constitución. Así es que es un paquete pues muy amplio el que se está planteando todavía, y hay que precisarlo, todavía como parte de la discusión en el seno del Pacto por México. Respecto a los cambios, Sergio, a mi parecer el fundamental es esta modificación de la autoridad en la materia. Se crea este organismo, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que reúne atribuciones que hoy están repartidas entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la COFETEL, las concentra. Y obviamente pues esto implicaría la desaparición de la COFETEL, o al menos la pérdida completa de su propósito, y seguramente también implicaría hacer reformas en la ley orgánica de la administración pública para eliminar la llamada doble ventanilla y darle a esta institución pues toda la autoridad. Una parte todavía se encuentra en la SCT, en particular en su subsecretaría de Comunicaciones. Otra de las modificaciones importantes, que esta es de las que más polémica han causado, es la instalación del llamado Most Carry Most Suffer, es decir, donde se establece la obligación de los cableros o de los operadores de televisión restringida para transmitir las señales de los canales de televisión abierta, y a su vez la obligación de estos de entregar a los cableros o los operadores de televisión restringida estas señales. La discusión es si deben entregarse de manera gratuita o bien deben entregarse a precios competitivos, como está textualmente redactado en el acuerdo del Pacto por México. Son dos cosas que yo destacaría, Sergio. Enrique, hay, de acuerdo con la información que vemos en el periódico, hay una polémica que se ha desatado precisamente por este tema que tú comentas, que es uno de los más importantes y más fuertes, la creación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que sustituiría a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿Tú qué ves de positivo y qué ves de negativo en la creación de este instituto? ¿Cuál sería el fiel de la balanza? Mira, de positivo sería pues un intento más de establecer una autoridad imparcial, es decir, y con el poder, investida con el poder necesario para hacer que se cumpla
se cumplan las disposiciones legales. El hecho de que sea creado a nivel constitucional va a limitar las posibles promociones de amparo, que son mucho más frecuentes cuando los dictados derivan de una autoridad que se crea a nivel administrativo o bien solo a nivel de una ley secundaria, como es el caso de la COFETEL. Ese sería, digamos, el aspecto positivo. El aspecto negativo tiene que ver con la costumbre que hemos tenido en México de politizar, o para ser más precisos, partidizar los órganos de gobierno de las instituciones autónomas. El caso más visible, Lupita, es el del IFE, donde en lugar de buscar una composición de expertos con criterio independiente, se han establecido en la práctica cuotas partidistas, donde los 3 o 4 partidos más relevantes en términos de su votación establecen un número determinado de, pues en este caso serían de comisionados, en el caso del IFE de integrantes de su pleno, y el órgano de gobierno se convierte más bien en un órgano político, más que en un órgano técnico, como sucede en el caso de los reguladores de otros países, donde pues ocurren las mejores prácticas en esta materia. Ese es el riesgo que se está visualizando y es parte del choque que se está dando. Hay opiniones que dicen que lo que se requiere es fortalecer a la COFETEL. Esa fue, por ejemplo, la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, darle más poder al órgano regulador en lugar de desaparecerlo. Aquí el punto es, ¿tú piensas, Enrique, que lo que se está proponiendo en este momento a nivel constitucional aumentaría la competencia tanto en televisión como en telefonía? Es una de las posibilidades, Sergio. Creo que, digamos, en lo que hay consenso es en la necesidad de sí incrementar la competencia, pues prácticamente en todos los ámbitos de las telecomunicaciones, pero notoriamente, yo te diría, en 2 industrias, la de la televisión abierta, por una parte, y la de la telefonía en sus diferentes vertientes, es decir, telefonía fija, que hoy básicamente es la vía para tener servicios de datos, pero sobre todo la más importante por tamaño y alcance es la telefonía móvil. Sí creo que puede ser una oportunidad para incrementar la competencia, pero tiene que hacerse, digamos, bien hecho. Este conjunto de reformas, Sergio, en la medida que son constitucionales, necesitan las 2/3 partes de ambas cámaras. Va a ser necesario que se unifiquen criterios y que se encuentren los elementos de acuerdo entre los diferentes partidos, porque de lo contrario no se va a llegar a esta mayoría calificada y pues también está la aduana de los congresos estatales, donde se requeriría pues de al menos 16 votos a favor en los estados para que esto ocurra. Entonces sí creo que deba hacerse un conjunto de modificaciones para incrementar la competencia, al menos en estas 2 industrias, pero va a tener que hacerse de manera bien razonada para que pueda prosperar, si no va a quedarse en el debate, pese a ser una intención del Pacto por México, Sergio. Y precisamente esto que mencionas, Enrique, se tenía muy resguardada toda esta información, hay muchas presiones externas. ¿Qué tanto crees que pueda avanzar? Pues mira, no hay claridad de dónde se están redactando las iniciativas. Todo indica que es en un grupo relativamente pequeño de dirigencias de los partidos políticos que están excluyendo incluso a la mayoría de los legisladores. La señal de que esto es así es el hecho de que apenas a final de la semana pasada un grupo de de senadores del PAN, notoriamente el senador Javier Lozano, pues presentó otra iniciativa del Partido Acción Nacional diferente a la que está respaldando la dirigencia de su instituto político, la que está planteando Gustavo Madero, que también es quien preside ahora el Consejo Rector del Pacto por México, y que es esta que publicamos el día de ayer. El senador Lozano tiene otros criterios y está planteando otras cosas como parte de
del Partido Acción Nacional. Así es que pareciera que se está cocinando en un grupo pequeño donde está el señor Gustavo Madero, está Jesús Zambrano, y no queda claro del lado del Revolucionario Institucional qué grupos o qué personas serían las que estén directamente involucradas en la redacción de estos documentos, Lupita. Enrique Quintana, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, gracias, Sergio. Buenos días al auditorio. Igualmente, gracias. Buenos días. Enrique Quintana es director editorial del periódico El Financiero, también uno de los periodistas en materia económica más reconocidos de nuestro país. El hecho